Buenas noches. Bienvenidos al Colegio Sin Filtros. Les saluda Manuel Saturnino Ordóñez, director del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Asociación Civil. Hoy no tenemos un episodio ordinario, tenemos una conversación urgente. En las recientes audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebradas en Guatemala del 9 al 13 de marzo de 2026, se encendieron alertas claras sobre la independencia judicial. Lo que ahí se dijo no es ajeno a México. Lo que escuchamos en Guatemala no fue un intercambio académico, fue una advertencia. Desde Chile hasta México, pasando por Venezuela y El Salvador, se repite un patrón. Ya no vemos tanques en las calles, vemos reformas institucionales, vemos rediseños judiciales, vemos órganos disciplinarios con amplias facultades, vemos también campañas de estigmatización. La captura judicial ya no es abrupta, es progresiva, es técnica, es silenciosa. Y para hablar de ello, nos honra la presencia de la magistrada en retiro, María Emilia Molina de la Puente. Bienvenida al Colegio, magistrada. Pero para darle una recepción más cálida, cedo el uso de la voz al licenciado Heriberto Avelar Gutiérrez, miembro del Comité Ejecutivo del Colegio de Secretarios, quien le tiene una estima personal y profesional muy importante, por lo que es la persona idónea para llevar a cabo su presentación. Heriberto, buena noche, adelante. Muchísimas gracias, magistrada. La verdad es un honor y un placer escucharte, tenerte aquí con nosotros en el colegio. Y sobre todo esa gran estima que comenta nuestro director es de muchísimos años y es con gran respeto y admiración por el cargo que has desempeñado tan honrosamente en todo este tiempo. Eh, la magistrada María Emilia Molina Lapuente es una jurista mexicana con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente en retiro, cuya carrera se ha distinguido por la excelencia técnica, la independencia judicial y un firme compromiso con los derechos humanos. La magistrada Molina Lapuente recorrió todos los escalones de la carrera judicial. Comenzó como oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado y secretaria de tribunal, jueza de distrito y magistrada de circuito, además de haber integrado el Pleno Regional en materia civil en la región Centro-Norte, responsabilidad que refleja sin duda la confianza institucional depositada en su criterio jurídico. Su formación académica es sólida y especializada. Es doctora en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, especialista en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, maestra en Derecho con orientación corporativa por la Universidad de Guadalajara y cuenta con especialidades en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Procesal Civil y Mercantil, así como en Sociedades Mercantiles. Ha complementado esta preparación con diplomados en Juicio de Amparo y en Acceso a la Justicia en Derechos Humanos, además de una constante actualización en materia constitucional, penal y administrativa. En el ámbito internacional ha impartido conferencias de la International Association of Women Judges en América Latina y Oceanía, así como en seminarios sobre libertad de expresión, migración y derechos humanos, especializados por universidades y organismos internacionales. También ha participado como académica impartiendo cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras instituciones educativas, además de ser formadora de la entonces Escuela Federal de Formación Judicial y es coautora de obras relevantes como Las mujeres y la cultura de la paz y la ley de amparo comentada por juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Ha ejercido liderazgo institucional como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, directora regional de Igualdad Jurídica de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y vicecoordinadora académica del capítulo México de la International Association of Women Judges. Entre sus reconocimientos destaca un doctorado honoris causa, su inclusión entre las abogadas más influyentes en México y el Premio por la Paz Jalisco 2022. Actualmente nombrada como parte del Comité de Justicia y Estado de Derecho del Comité Editorial Consultivo del periódico El Universal y forma parte como académica supernumeraria de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Esta trayectoria refleja en la magistrada en retiro María Emilia Molina Lapuente
su compromiso por la excelencia técnica y una firme convicción de impartición de justicia con perspectiva de derechos humanos que honra la función jurisdiccional y fortalece el Estado constitucional de derecho. Pero no la presentamos solo por su currículum. La presentamos porque denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en México la estabilidad judicial corre el riesgo de dejar de depender del mérito y comenzar a depender del azar. Magistrada, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por tu valentía, por llevar el nombre de México y denunciar este deterioro de la justicia a nivel regional. Para continuar con nuestra celebración de esta transmisión, cedo el uso a la voz a las licenciadas Denise Liliana González Díaz y a la licenciada Xiomara González Gómez Galicia, que ellas forman parte del Comité de Igualdad de Género de este Colegio de Secretarios. Muchísimas gracias, magistrada. Magistrada, buenas noches. En la audiencia regional convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las representantes de Costa Rica y Guatemala denunciaron que el hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo ya no es solo físico, sino que incluye el uso del derecho penal para criminalizar a quienes emiten resoluciones e inventan campañas difamatorias que señalan y exhiben a los jueces como defensores de delincuentes. En su opinión, ¿qué señales de alerta ve usted respecto a que este patrón regional de la captura judicial se está replicando en México de forma idéntica? Gracias. Primero quiero agradecer la invitación, la bienvenida, y para mí es verdaderamente un honor, un placer estar platicando acá con ustedes. Con Heriberto coincidí en una parte de mi carrera judicial hace ya muchos años y realmente para mí es muy, muy honroso poder seguir platicando con ustedes. En esta última audiencia que tuvimos en Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como fue una audiencia regional y no solamente del tema de México, esa ya la habíamos tenido en noviembre de hace 2 años, pero en esta audiencia regional creo que lo importante y lo que habría que estar alertando es que hay ciertos patrones de cooptamiento de los poderes judiciales a nivel regional que empiezan, como empezó también en México, con campañas de desprestigio hacia las personas juzgadoras, en la medida que, por supuesto, cualquier persona juzgadora que hace bien su trabajo como contrapeso del poder público, que es evidentemente a lo que estamos llamados cuando formamos parte de los poderes judiciales, como en una división de poderes, pues obviamente resulta incómodo el trabajo y al resultar incómodo para quien tiene el poder, hay quienes pues ceden a la tentación de estar desprestigiando las resoluciones de los poderes judiciales y de las personas juzgadoras en específico, en una campaña mediática que es muy difícil de contrarrestar en la medida que quien tiene los micrófonos y tiene todo el poder del Estado para poder hacer campañas fortalecidas hacia la comunidad, pues obviamente suele ser el Ejecutivo. En México lo vivimos ya durante más de 7 años y eso lo hemos visto y lo seguimos viendo en otros países de la región, en donde también las presidencias de la República y otros actores políticos utilizan estos micrófonos públicos pues para ir desprestigiando labores de las personas juzgadoras, no con pruebas ni con datos objetivos respecto de que la resolución pueda ser equivocada o que incluso pueda haber algún tema de corrupción que pudiera darse realmente porque no se está haciendo respecto de una denuncia por las vías legales correspondientes, sino que cualquier resolución que pudiera ser incómoda para el gobierno, por la razón que sea, pues se utiliza mediáticamente para poder hacer un ataque sistemático respecto de ciertas personas juzgadoras y después respecto de todo el sistema judicial. Esa primera fase, digamos, es común en todos los países, es común lamentablemente en casi todos los países de la región, es común también en otros países del mundo, pero hablando de la región, es una campaña que se ha utilizado de manera recurrente en países desde Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica, etcétera. Todos los países han estado viviendo esa primera fase de la erosión democrática. Y de la siguiente fase es una persecución de las personas juzgadoras que implica una destitución de las mismas personas incómodas, personas juzgadoras incómodas, que puede darse en la mayoría de los casos, lo que vemos en la región es una destrucción de carreras, pero digamos como
un cese por goteo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Poco a poco se van destruyendo ciertas formas o grupos de personas juzgadoras, ya sea por materia, ya sea por grupos de ideología, etcétera, o como sucedió en México, que es lo más drástico que ha sucedido a nivel mundial, que fue un cese masivo, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, en Bolivia hubo el caso de que se cesaron algunas personas de manera también masiva, fue solamente en las altas cortes, no se llegó al caso como México, que fueron todas y cada una de las personas juzgadoras en ambos fueros, tanto en el local como en el federal. No importa que tengamos diferentes fechas, digamos, de caducidad, sino que lo que hubo fue un cese a partir de la declaración de la reforma judicial, y es lo más grave que ha sucedido en la región a nivel formal. Pero lo que es un patrón que sí se repite es que lo que se busca por parte de quien tiene el poder del Estado es quitar a los jueces incómodos y poner a aquellos jueces que les pueden ser afines para que haya socialmente un aval desde la judicatura de las políticas públicas y de las decisiones gubernamentales. Entonces, creo que los focos rojos que tenemos que advertir es que a nivel regional se está buscando tener un poder más absoluto, más evitar los contrapesos, y que por supuesto esto implica regresiones no solo democráticas, que esto ya de por sí sería un tema de violación y de regresión de derechos humanos, sino que esta misma regresión democrática lo que provoca es que también pueda haber violaciones de derechos humanos avaladas por los poderes judiciales, y que impliquen, por supuesto, también regresiones a los estándares de otros muchos derechos humanos que se había estado avanzando a través, por supuesto, de decisiones judiciales contramayoritarias, porque recordemos pues que las personas juzgadoras, sobre todo a quienes compete el control constitucional y convencional, pues comúnmente han hecho decisiones contramayoritarias, porque se trata, pero por supuesto, de defender derechos de minorías, incluso en contra de las decisiones de aquellos que están en el gobierno por decisión mayoritaria de la población en estos ejercicios democráticos de votación. Entonces, estos avances que habíamos tenido en materia de derechos humanos con decisiones contramayoritarias, a través de estas nuevas formas de destrucción de la independencia judicial, pues se está viendo una regresión no solo formal, sino también ya en los hechos y en las nuevas resoluciones judiciales a nivel regional, que tenemos además que advertir que en otros países no solo se queda en los temas que hasta este momento hemos visto en México, que incluso ya hemos visto algún tipo de persecución en México, pero en otros países se habló en la misma audiencia incluso de asesinatos de personas juzgadoras, como una forma de no solo de eliminar a los incómodos, sino también de dar mensaje a aquellos que continúan en funciones, de que no hay que ponerse en contra del régimen que está en el poder. Magistrada, la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, fue enfática en señalar que la independencia no es un privilegio del juez, sino el derecho de los ciudadanos de ser juzgados bajo la ley y no bajo el capricho político. ¿Qué sucede con los derechos de los ciudadanos cuando el órgano jurisdiccional deja de ser un contrapeso para convertirse en una estructura de justicia por encargo? Bueno, pues justamente lo que tenemos es que las personas de la sociedad ya no tienen, aunque formalmente sigue existiendo la posibilidad de acudir a un juzgado o a una persona juzgadora para que resuelva, lo que no se tiene es la posibilidad de tener una persona juzgadora que se anime a dictar una resolución en contra del régimen, es decir, de las personas que tengan el poder político en ese momento en el país, y no importa en qué momento, porque no se trata solo del momento actual, sino de cualquier momento, incluso futuro, pero que además lo que sucede es que las violaciones de derechos humanos históricamente las hace el poder que tiene la ejecución del mismo, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo comúnmente es quien lleva a cabo por cualquiera de sus agentes las violaciones de derechos humanos. Eso es lo que históricamente ha sucedido en cualquier parte del mundo. Y además a través de algunas legislaciones que son violatorias de derechos humanos. Entonces, obviamente, el contrapeso era el poder
judicial para revisar, por supuesto, estas resoluciones violatorias de derechos humanos, ya sea respecto de normas generales o de actos concretos del Ejecutivo. Cuando no existe este contrapeso, entonces nadie puede revisar y mucho menos reparar estas violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede entonces para la población en general? Que lo único que van a tener es sí la posibilidad formal de acudir a un órgano jurisdiccional, pero ese órgano jurisdiccional no va a tener la independencia para poder anular el acto, para poder decir libremente si ese acto es o no violatorio de derechos humanos y en caso de serlo, animarse a poder enfrentarse al Estado para decirle cuál es el problema, por qué está mal ese acto y ordenar medidas de reparación. Cuando no se tiene eso, entonces es como si no tuviéramos la posibilidad de acudir a un juez, porque entonces es solo un trámite que no va a llevar a ningún efecto práctico la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Cuando no tenemos un recurso judicial efectivo, entonces todos los demás derechos humanos terminan siendo solamente pues una carta de buenos deseos porque no hay forma de alertar respecto de violaciones y mucho menos de buscar reparaciones y eso implica que haya violaciones sistemáticas de derechos humanos con desconocimiento absoluto de ellas por parte del Estado y con cero posibilidades de reparaciones en sede nacional y como hemos estado viendo últimamente, incluso ante sentencias internacionales, que no haya efectos reales a nivel nacional por la falta de cumplimiento, por el desconocimiento de un Estado de Derecho, porque el hecho de que exista una sentencia que no se cumpla, pues implica lo mismo que si no existiera una sentencia, ¿no? El tema de que tengamos una sentencia donde se diga que hay una violación de derechos humanos es importante, sí, para que quede constancia, pero lo más importante es el respeto al Estado de Derecho y el respeto del Estado de Derecho implica que se acaten las resoluciones judiciales, que los jueces que lo tengan que decir sean independientes del gobierno y de cualquier presión externa, no solo del gobierno, también de grupos delincuenciales, de grupos sindicales, de cualquier otro grupo que fácticamente tenga poder, que independientes de ellos puedan resolver el asunto y que además a quien le corresponda la ejecución y el cumplimiento de las sentencias tenga este convencimiento propio de respeto del Estado de Derecho y acate esas resoluciones. Entonces, todo esto es lo que se llama independencia judicial, es lo que conforma el contrapeso y es lo que además sostiene la democracia. La democracia no solamente es ir a votar y doblar un papel y ponerlo en una urna, ese es un concepto como muy básico de democracia. La democracia en realidad es el respeto de los derechos humanos de todas y todos. Si no tenemos el respeto de los derechos humanos de todas y todos debidamente garantizado, no solo en el papel y no solo por el Ejecutivo, sino a través de los contrapesos que la propia Constitución y que la propia democracia ha construido, pues entonces lo que tenemos es solamente una aparente democracia que en los hechos implica un régimen totalitario violatorio de derechos humanos donde las personas a quienes se les violan esos derechos no tienen a quién acudir y mucho menos tienen la posibilidad de reparación. Muchas gracias, magistrada. El representante de El Salvador denunció ante la Comisión Interamericana que la concentración de poder en la presidencia del órgano ejecutivo le ha permitido impulsar un detrimento acelerado de la independencia judicial en ese país, imponiendo una jubilación forzada de jueces de carrera sin atender estándares internacionales ni procedimientos de legalidad interna. En su opinión, ¿cómo afecta la salud democrática de México que se ignore el estándar interamericano de inamovilidad y mérito y que se esté en favor de procesos de selección opacos? Bueno, justo parte de lo que debemos entender como independencia judicial, y esto porque lo han dicho los estándares internacionales, tanto de la ONU como del sistema interamericano, es que haya garantías para las personas juzgadoras que a su vez se reflejan en las garantías para el derecho al acceso a la justicia de todas las personas. Cuando se es persona juzgadora, una de las garantías de la independencia judicial es precisamente la inamovilidad, que implica que no se le puede quitar a la persona juzgadora del cargo si no es por una causa grave a través de un procedimiento de responsabilidad y que no todos los procedimientos de responsabilidad pueden llevar a este retiro, sino que el cese tiene que ser solamente por causas graves. Y entonces ese estándar se violenta de muchas maneras. En el caso de El Salvador, sí fue por
cambios de las edades de jubilación y entonces jubilarlos de manera forzosa en edades que no eran, pues para quitar un grupo de personas sin decir que las estaban cesando, las estaban jubilando anticipadamente. Hay otros casos en donde lo que hacen es cesar a determinadas personas, cambiarlas de adscripción de formas donde incluso se violentan los derechos adquiridos respecto incluso de cargos. Hay en algunos países donde se han cambiado a las personas juzgadoras a un puesto que también es de persona juzgadora, pero con diferentes características de no solo de los derechos laborales, sino también de funciones, incluso de materias. Entonces, ese tipo de situaciones administrativas que implican una presión para que puedan eliminarse, para provocar las renuncias. Y en México lo que tuvimos fue además un cese que no tiene ninguna causa. O sea, no es que haya habido una jubilación, digamos en el caso de las jubilaciones anticipadas, que es grave, que está denunciado y que se está revisando por la Comisión Interamericana, pues hay por lo menos el derecho a que las personas juzgadoras tengan un haber de jubilación. Pero en el caso de México fue un cese en donde no hubo derecho a absolutamente nada, donde no hubo un procedimiento y donde no hay ninguna razón, solamente un cambio constitucional en donde además, de manera bastante absurda, se han seguido reglas de la anterior, de las facultades que tenía el Consejo de la Judicatura ya extinto, que las toma el órgano de administración que no tiene esas facultades constitucionalmente y se justifican diciendo que las personas juzgadoras que están todavía en funciones de las que eran de carrera judicial, se les aplica la constitución anterior, pero la constitución anterior decía que éramos inamovibles. Entonces, digamos que se aplica en partes para lo que se conviene y entonces implica también una presión diferenciada respecto de las propias reglas de inamovilidad. Cuando se quita esa garantía, lo que se manda es un mensaje muy claro. Si no te acoplas a lo que quiere el régimen, entonces no vas a tener los derechos que yo te estoy otorgando y te los puedo quitar cuando yo quiera, ¿no? Entonces, la inamovilidad justamente es una de las garantías para que una persona juzgadora pueda resolver en la manera que deba resolver, con imparcialidad, con independencia, pero que no tenga el miedo de que si dice que un acto del Ejecutivo o del Legislativo es inconstitucional o inconvencional, pueda tener una represalia que implique su cese. Lo que vimos nosotros en México y lo que se ha visto a nivel regional es que las resoluciones incómodas para el gobierno han provocado ceses de diferentes formas, manejados de diferentes formas legislativas o administrativas, pero que llevan a la misma consecuencia, que se violente el derecho de inamovilidad en perjuicio de las personas justiciables que verán a sus jueces y a sus juezas con poca independencia o nula independencia, pero que además en el caso de México y en el caso de otros países, la forma de elección que se pretende en algunas ocasiones ha sido solamente por determinación del Ejecutivo de manera directa, y en el caso de México, aun cuando aparentemente y desde el diseño parecía que no era una decisión directa del Ejecutivo, lo que vimos en la práctica es que sí fue una decisión del Ejecutivo, de los ejecutivos, y que además desde el diseño se advierte que lo que se busca es que las personas juzgadoras tengan una politización de su propia cargo, y entonces para poder continuar en el mismo hay que estar bien con el régimen. O sea, para poder llegar hay que estar bien con el régimen, para continuar hay que estar bien con el régimen y después si quiero reelección necesito estar bien con el régimen para poder volver a salir en los acordeones. Y ahora lo que se está proponiendo, porque lo vimos el día de hoy desde la Presidencia de la República, es que haya revocación de mandato de las personas juzgadoras, y entonces es una forma de control extra para las personas juzgadoras. Porque entonces, si yo te voy a poner en un tema de revocación de mandato, pues vamos a manejar los acordeones en el momento que queramos para quitar a los incómodos, ¿no? Porque aún los puestos, digamos, desde el acordeón y desde este nuevo diseño constitucional de elección de personas juzgadoras, pues podría haber personas que se salgan, digamos, del control del Estado y entonces pudieran intentar ser independientes, lo cual obviamente es contra el objetivo de la propia reforma, y se están buscando, por
creo que es muy claro el hecho de nuevas formas de control para que haya presiones diferenciadas, para que finalmente se llegue al mismo objetivo. Las personas juzgadoras no pueden hacer otra cosa más que avalar lo que el propio gobierno quiere que se avale. Y entonces no es que se pueda decir que una decisión del gobierno federal o local es mala o es inconstitucional cuando ya hay una sentencia que dice lo contrario. Y lo hemos estado viendo, creo que tenemos muy tristes casos, no solo de personas juzgadoras con aparentemente poca capacidad técnica para poder resolver los asuntos, sino que con capacidad técnica, me parece todavía más grave, las personas que sí tienen capacidad técnica absolutamente utilizada para avalar aquellas decisiones que el gobierno necesita que se avalen. Y eso es una justicia que protege los derechos del Estado y no protege los derechos de las personas. Y la justicia no está hecha para proteger al Estado, la justicia está hecha para proteger a las personas del abuso de poder del Estado. Cuando rompemos esa regla, cuando rompemos esa razón de ser, pues entonces lo que estamos es convirtiéndonos solamente en una marioneta, digamos, del propio Estado, del propio poder totalitario, que lo que hace es ser cómplice de violaciones de derechos humanos para toda la sociedad. Magistrada, la comisionada Andrea Pochat mostró especial interés en el impacto del crimen organizado. En Ecuador hemos visto el asesinato de 15 magistrados y ataques con bombas a sedes judiciales. En su opinión, ¿en qué nivel de intervención del crimen organizado se encuentra el sistema judicial mexicano y cómo debería el Estado mexicano blindar su independencia? En México tenemos grandes problemas respecto al crimen organizado. Eso no es un tema que creo que a nadie nos sorprenda. Es algo que a nivel internacional se sabe. Desgraciadamente estamos siempre en las noticias por ese tema. Hasta antes de la reforma, cuando teníamos el anterior sistema con el Consejo de la Judicatura, había presiones del crimen organizado. Por supuesto que había presiones y había amenazas del crimen organizado. Y parte de lo que existía, no estoy diciendo con esto que funcionara al 100% bien, pero existía, era la posibilidad de hacer denuncias ante el propio Consejo de la Judicatura de estas presiones o de estas amenazas del crimen organizado, y se activaban protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad que incluían no solamente protección federal y camioneta blindada, etcétera, digo, porque finalmente a las personas juzgadoras, cuando había una amenaza del crimen organizado, pues no era para irles a saludar o decirles una palabra altisonante. O sea, lo que estaba en peligro era su vida. Se hacían análisis de riesgos y se activaba este protocolo. Pero parte del protocolo era hacer cambios de adscripción motivados por esa razón. Es decir, si había, por ejemplo, una amenaza a una persona juzgadora de el cártel del Golfo, por ejemplo, que estaba en Tamaulipas, por decir algo, a la persona juzgadora se le cambiaba de adscripción a otra entidad federativa donde no tuviera presencia el cártel del Golfo. ¿Para qué? Pues para protegerla de ese grupo delincuencial. Hoy por hoy eso está prohibido constitucionalmente. Entonces, la misma lógica que es contradictoria a la propia función jurisdiccional, pero la misma lógica de elección que además violenta el federalismo, pues es otro tema, pero parte de lo mismo. Somos personas juzgadoras federales, por ejemplo, pero la elección es por estado. Y entonces, si se elige por estado para un determinado puesto, no se puede hacer un cambio de inscripción para otro estado. Y si entonces hay una amenaza, vamos a pensar en una persona juzgadora en Sinaloa que tenga una amenaza del cártel de Sinaloa en Sinaloa, no puede ser cambiada de adscripción a otro estado. Y entonces, lo que habría que ponernos a pensar es qué va a hacer esa persona cuando no tiene a quién acudir. Porque además, por más que se le ponga una escolta, ¿qué va a hacer esa persona juzgadora si no la pueden mover de ahí y el asunto lo va a seguir teniendo en su conocimiento? Entonces, lo que se deja es a las personas juzgadoras, más allá de cómo llegaron a ser personas juzgadoras, en una situación de absoluta vulnerabilidad ante al propio crimen organizado. Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, vimos en las elecciones pasadas que hubo personas candidatas, que además ahora son personas juzgadoras, que tenían vínculos muy cercanos con el crimen organizado.
Y entonces habría que ver de qué forma se puede involucrar la persona que ahora es persona juzgadora, que tenía esta relación cercana con cárteles o con algún capo en especial, pues cómo es que va a ejercer su función respecto de asuntos donde está involucrado ese mismo cártel o esa misma persona a la que se estaba judicializando su caso. Entonces, la verdad es que es muy complejo porque la forma en que el mismo diseño constitucional lleva a que las personas sean candidatas, que sean electas y que ejerzan su función jurisdiccional, las pone en riesgo de estar cooptadas por el crimen organizado, que en México tenemos demasiadas formas de presión y de demasiados cárteles y demasiados grupos organizados de crimen como para que se deje a las personas juzgadoras resolver respecto de sus propios asuntos, pero totalmente desprotegidas porque no hay un sistema desde la propia Constitución, y no está prohibido desde la Constitución, que no puede haber estas formas de protección por parte del órgano de administración que ya no tiene facultades, aunque las ejerza, no tiene facultades de cambios de adscripción, y el Tribunal de Disciplina es para temas disciplinarios y no para temas de seguridad. Entonces, digamos que esta parte de seguridad de las personas juzgadoras quedó en el limbo, pero además con candados constitucionales que pueden llevar a una de dos, o poner en riesgo las vidas de las personas juzgadoras o a que tengan de una manera forzada que alinearse con ciertos grupos fácticos de poder que pueden ser los mismos cárteles para evitar amenazas o para simplemente pues, proteger su propia vida. Creo que el propio diseño lo que hace es poner en una situación muy vulnerable a todas las personas juzgadoras, a las que ya estaban en funciones, a las que llegaron, que además muchas de las que llegaron, la gran mayoría, sin experiencia en órganos jurisdiccionales, sin saber cómo manejar esta forma de presiones, que todos los que trabajamos en el Poder Judicial, ustedes lo saben también, yo lo sabía desde que era oficial, vamos forjándonos, vamos entendiendo cómo manejar las presiones, cómo manejar a los abogados que llegan, que gritan, que amenazan, etcétera, y podemos ir midiendo de qué se trata, cuándo es verdaderamente una amenaza y cuándo solamente es un exabrupto. Todo eso se va forjando, es parte de lo que es la carrera judicial. La carrera judicial da experiencia no solo técnica, o sea, no se trata solamente de saber cómo resolver el asunto técnicamente, porque finalmente también hay cosas que se van cambiando en la ley, pero estos principios y esta forma de resolver es importante. Pero hay otras cosas que dan la carrera judicial, que empieza desde cómo coser y descoser un expediente, cómo digitalizarlo, cómo revisar expediente electrónico, hasta cómo valorar la conducta de las partes en el día a día. Entonces, todo esto se destruye cuando se destruye la carrera judicial y se deja a las personas pues en un total desamparo porque no hay un diseño constitucional e institucional para su protección. Gracias, magistrada. Usted advirtió ante la Comisión Interamericana un grave y acelerado detrimento de la independencia judicial en México, que pone en riesgo el acceso a la justicia de más de 130 millones de personas. También denunció traslados forzados sin debido proceso y la actuación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sin garantías suficientes de independencia, señalando la aplicación selectiva de medidas disciplinarias e incluso la suspensión de jueces por el contenido de sus resoluciones, como lo mencionó anteriormente, lo que envió el mensaje intimidatorio a todo el sistema. En ese contexto, ¿cómo pueden los órganos jurisdiccionales en México cumplir con su obligación de ejercer el control de convencionalidad cuando enfrentan mecanismos disciplinarios que parecen operar con criterios de popularidad o consideraciones políticas? Pues ese es el gran riesgo. Y creo que eso es justamente lo que está en la mira y en la destrucción. Es prácticamente imposible que a largo plazo se pueda seguir protegiendo derechos humanos cuando quien tiene todo el control disciplinario y administrativo puede ejercer la presión que quiera porque no hay quien esté encima. Es decir, el Tribunal de Disciplina es el órgano supremo. Antes, las cuestiones disciplinarias tenían una forma de revisión extraordinaria en la Suprema Corte. Hoy incluso la Suprema Corte puede ser revisada en materia disciplinaria por el Tribunal de Disciplina.
y al Tribunal de Disciplina, que tiene todas las facultades juntas, es decir, tiene las facultades de investigación, tiene las facultades de resolución en primera instancia y tiene las facultades de revisión en segunda instancia ellos mismos, nadie los puede revisar. Y quienes están en el Tribunal de Disciplina no tienen carrera judicial ninguno, y entonces es poco probable que puedan resolver con sensibilidad o empatía respecto a la carrera judicial o a la función jurisdiccional. Lo que estamos viendo es a un tribunal de disciplina que está siendo utilizado para que el Estado avale sus políticas. Al caso que me referí en la Comisión Interamericana, es un juez de distrito que mm, por acatar las resoluciones de la Corte Interamericana respecto de prisión preventiva oficiosa, fue suspendido por el Tribunal de Disciplina, pero quien lo suspendió fue una comisión que no tiene facultades para suspender ni para revisar las resoluciones de los jueces. Incluso lo suspendieron un mes antes de sacar las reglas, un mes antes de que estuvieran, que se pusieran en marcha todas las comisiones. Y entonces, porque no importa, porque nadie los va a revisar, pues. Ese es el gran problema. Si no hay quien revise, entonces, pues cualquiera lo puede hacer, porque ¿a quién le va a decir a ellos que no tienen facultades si no hay mecanismo alguno para hacerlo? Entonces, ese es el gran problema, pero no solamente es el Tribunal de Disciplina. Los cambios de adscripción que está haciendo el órgano de administración, que ha habido bastantes, no todos son públicos, pero ha habido muchísimos. Cuando los jueces resultan incómodos o resultamos incómodos, hay cambios de adscripción por el órgano de administración judicial que no tiene facultades constitucionales. O sea, aun cuando digan es que estamos utilizando las facultades del Consejo de la Judicatura, perdón, pero el Consejo de la Judicatura se terminó el 31 de agosto y no existen facultades del Consejo de la Judicatura para el órgano de administración. Hay decisiones administrativas totalmente diferenciadas, donde se niegan ciertas licencias para quienes son incómodos, pero se dan licencias oficiosas, por ejemplo, para ir a escuchar el informe de gobierno, del informe de gobierno, no, el informe de labores de los primeros 100 días del presidente de la Corte. Entonces, ese tipo de decisiones diferenciadas lo que hace es mandar un mensaje de, ¿quieres, quieres que yo te apoye? Tienes que estar de este lado. Ese es el verdadero mensaje. ¿Quieres que no te presione? Tienes que hacer lo que yo te diga. Y eso pues, se llama corrupción. Y eso lo que hace es eliminar la independencia judicial. Si nosotros vemos a un tribunal de disciplina todopoderoso que no sigue ninguna regla, porque sabe que no hay forma de que se le diga que está mal esa situación que hizo, y que aun cuando se va y se denuncia a la Comisión Interamericana, realmente al Estado mexicano parece no importarle. Digo, en este momento tenemos más de 78 peticiones ya en trámite en la Comisión Interamericana en contra de la reforma, de personas juzgadoras que presentamos peticiones. En estos días se vencen los primeros meses que le dio la Comisión Interamericana en el primer grupo de 13 personas juzgadoras al Estado mexicano para presentar su informe. Hasta este momento parece que no se ha presentado. Pero el tema es que pareciera que al Estado mexicano no le importa lo que sea que diga, ¿no? Y lo estamos viendo incluso con lo que ha pasado con el Comité de la ONU, ¿no? De desaparición forzada. Entonces, lo que habría que ser como muy conscientes y es muy doloroso, es darnos cuenta que no hay forma que un órgano jurisdiccional pueda ser independiente sin ser un poco suicida. Eh, y habría que ver cuántos de los jueces están dispuestos a hacerlo. O sea, yo creo que hay que hacerlo, pero yo no puedo hablar por los demás, porque cada quien tenemos circunstancias totalmente distintas. No ser, no cumplir con la función y seguir en el cargo, pero sin cumplir con esta función independiente, pues nos termina siendo un poco cómplices del golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado, no hay otra forma para decirlo. Esto es un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, es un golpe de Estado técnico, ¿no?
fue perfecto. La verdad es que a mí me parece que la reforma está para que dentro de 100 años alguien la revise porque de verdad es perfecta. O sea, es- paso por paso se fue dando para que haya un golpe de Estado en donde solamente fue un cambio de la Constitución que con muchísimos vicios no hay manera de que se caiga, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos dosis de realidad y la dosis de realidad es el Tribunal de Disciplina está ahí para eso, no está para otra cosa. El órgano de administración está ahí para eso, no está para otra cosa. Si el órgano de administración ejerce facultades que no tiene constitucionalmente, no haya nadie a quien se le pueda decir. El diseño constitucional no prevé ningún lugar donde se pueda ir a denunciar al órgano de administración por no cumplir sus obligaciones o por cumplir obligaciones o por ejercer facultades que no tiene. El tribunal de disciplina, pues es el máximo tribunal, entonces no se puede hacer tampoco nada. Entonces, habría que ser, yo creo que las personas juzgadoras que están en funciones tienen que ser sumamente cuidadosos, que tienen que, si antes habría que ser cuidadosos, ahora hay que ser más cuidadosos para a muy largo plazo, si se ponen en entredicho por el Tribunal de Disciplina, pues por lo menos tener una defensa internacional en donde se pueda acreditar que no fue realmente un problema de falta de imparcialidad o de conocimientos o un tema que pudiera parecer corrupción, sino que fue finalmente algo técnico y que si la sanción no es técnica y es totalmente sesgada, pues que haya, por lo menos en algún momento de la vida, la posibilidad de defensa internacional, la veamos o no la veamos concluida. Pero sí tenemos que darnos cuenta que el diseño de la reforma está hecho para eliminar totalmente el contrapeso. No está hecho para cambiar a Emilia por Francisca, no. Está hecho para quitar el control. Está hecho para eliminar uno de los contrapesos. Está hecho para tener un régimen totalitario. No, o sea, si no le decimos a las cosas por su nombre, vamos a seguir creyendo que esto es cualquier otra cosa y creyendo que hay soluciones simples que no están realmente en la mesa. Eso ha pasado en otros países y cuando terminan de darse cuenta puede ser ya como un poquito tarde, ¿no? No, nada es eterno, por supuesto, pero también creo que entre más tiempo nos lleve darnos cuenta de lo que pasó y de dónde estamos, puede que entre más tiempo pase, más tiempo podamos empezar caminos de reconstrucción democrática. Si rápido, lo más rápido posible, nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo, más rápido como sociedad podemos empezar a construir una reconstrucción, un camino de reconstrucción. El camino de reconstrucción no es simple y esto que fue tan simple aparentemente y tan rápida la reforma, porque la reforma realmente fueron unos meses cuando ya no sabían, o sea, por eso creo que todavía no terminamos ni siquiera de digerir bien, pero eh, la solución no va a ser así de rápida, ¿eh? O sea, pensar que vamos a tener una contrarreforma mañana y de esto se va a caer, o sea, no, porque incluso, a mí me lo han dicho muchas veces en estas últimas semanas, eh, si revocan lo que pasó porque no sirven los nuevos jueces y regresan a todos los que se fueron, ¿regresarías como por? O sea, regresar a mi función, pero con el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, ¿cuál es el cambio? O sea, cambiar este cese masivo por un cese por goteo. Ese sería el cambio. Pero por eso creo que tendríamos que estar mucho más conscientes de qué es lo que está pasando, cómo está pasando y ver todo el panorama completo. Em, cuando estuvimos en la audiencia en Guatemala, uno de los días hicimos la presentación de un documental. En México todavía no se ha presentado, pero yo creo que se presentará en los próximos meses. E incluso la semana próxima se presenta en la Universidad de Nueva York y en la American University. Em, pero es un documental respecto de la reforma. Y creo que ese documental, que es muy cortito, porque está hecho justo para explicarle, no a quienes lo vivimos en carne propia, sino a aquellos que no lo vivieron así, en 27 minutos, qué fue la reforma, y empieza desde las primeras declaraciones del presidente López Obrador y hasta lo que pasó después de la elección.
Todo eso, si lo vemos como un mismo panorama, nos podemos dar cuenta de dónde estamos situados y cómo es que tenemos que buscar nuevas formas de reconstrucción. Las formas originales u ortodoxas que teníamos antes, creo que no son las que nos pueden servir. Decir, voy a hacer un buen proyecto, digo, ustedes que son secretarios, secretarias, comúnmente lo que pensábamos siempre cuando éramos secretarios o secretarias era, voy a hacer un buen proyecto y no importa mucho qué tanto estudien los magistrados, ¿no? O los jueces, porque mi proyecto va a ser tan bueno que yo me voy a esforzar el doble, ¿no? Para que incluso mi jefe no tenga tanto problema o mi jefa no tenga tanto problema del análisis de los asuntos, porque pues, no va a revisar nomás uno, va a revisar 100, ¿no? Ya no estamos en esa situación. O sea, sí, probablemente en algunos asuntos, sí, probablemente en un primer momento, pero a largo plazo es insostenible porque podemos estudiar todo lo que queramos, incluso las personas abogadas litigantes lo están viendo ya, porque ya no se trata de una estrategia técnica compleja, sustentada y con doctrina, principios, etcétera, sino que de lo que se trata es de a qué grupo de poder le conviene. Y no es solo un grupo. Entonces, estas nuevas realidades tenemos que visibilizarlas y a partir de eso ver cómo vamos a reconfigurar nuestro país. No se trata de solo del Poder Judicial. Ojalá se tratara solo del Poder Judicial como un gremio chiquito, aislado del país. El Poder Judicial eh, es uno de los tres pilares de la democracia y en eso se basaba toda la democracia. Si se erosiona o se cae ese pilar, se cae la democracia. Entonces, y eso afecta a todo el país. No nos afecta a quienes estábamos en el Poder Judicial. No se trata de los cargos que perdimos. No se trata solamente, eso es lo menos importante. Lo menos importante es si mi plan de vida fue modificado o no fue modificado. Lo menos importante, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, y saben, pues a ver, yo fui afectada de esto. No se trata si el plan de vida de cada uno de ustedes se ve afectado o no se ve afectado. Se trata de que las personas de este país durante lo que estamos viviendo en esta generación y las siguientes generaciones puedan o no gozar de las libertades por las que hemos luchado siglos. De eso se trata, de que una reforma constitucional pueda de un plumazo o una decisión de la Corte pueda en una sesión de 10 minutos eliminar derechos por los cuales hemos luchado toda la vida. Y que si los techos de cristal que rompimos, por ejemplo, las juezas y magistradas que habíamos llegado ya, fueron desconocidos absolutamente nuestras carreras y nuestros méritos por una reforma, para mañana también podrían quitar todos los derechos de votar de todos los que quieran. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando, a la posibilidad de regresión de todos los derechos humanos. No los derechos humanos de las personas que trabajamos en el Poder Judicial, de los derechos humanos de todas y todos los que vivimos en este país en este momento histórico, pero también en las siguientes generaciones. ¿Qué tipo de país le vamos a dejar a las siguientes generaciones si no somos conscientes de qué estamos viviendo y de cuál es la gravedad de lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la solución? No sé, o sea, si esa es la siguiente pregunta, ni me la hagan porque no sé, pero creo que lo que sí tenemos que hacer es empezar a plantearnos qué hacer. O sea, ¿qué vamos a hacer en esta realidad? No en la realidad que quisiéramos que existiera, no en la realidad que nos imaginamos que podría ser, no en la pseudo realidad de, no, es que los del 27 no los van a elegir y entonces, no, no, no en esas realidades que no existen, no, en la realidad que estamos hoy. Y en la realidad que estamos hoy con ese Tribunal de Disciplina, en la realidad que estamos hoy con ese órgano de administración, en la realidad que estamos hoy con la erosión de todas las prestaciones laborales, en la realidad que estamos hoy con el crimen organizado como está en México. O sea, yo quisiera que mañana ya no existiera, pero no va a pasar mañana. En la realidad donde tenemos este tipo de fiscalías, en esta realidad, ¿qué vamos a hacer? Lo que también es un hecho es el Tribunal de Disciplina, solo para contextualizarlo, para quien nos está viendo y no evitarnos romantizar cuestiones que no están. Yo insisto, hay que poner los pies en la tierra. Es muy doloroso, ¿eh? Pero
a ver, la mayoría del Tribunal de Disciplina es la misma mayoría que decidió darle carpetazo a la más grande investigación de corrupción en el Consejo de la Judicatura. Entonces, había 350 denuncias con declaraciones y pruebas en el Consejo de la Judicatura y 4 personas del Consejo de la Judicatura decidieron darle carpetazo y que se cerrara. De esas 4, 3 son la mayoría del Tribunal de Disciplina. El otro es el director de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Entonces, ese es el nivel de protección que podemos esperar del Tribunal de Disciplina para quien le convenga proteger y a quien no le convenga proteger. Esa es la realidad que tenemos. Esa realidad no la podemos cambiar solo por querer cambiarla sin hacer nada. Creo que cada quien tenemos que empezar a asumir obligaciones y responsabilidades sociales más allá de nuestros cargos en el Poder Judicial, que por supuesto yo los invito y las invito a que sigan dando su mayor esfuerzo en la medida que se pueda dentro de esta nueva forma del Poder Judicial, pero sabiendo cuál es nuestra propia limitación respecto de la trinchera en la que estamos. Eh, no se trata de ser mártires dentro de una trinchera, sino porque los mártires no sirven de mucho. Yo creo que lo que se trata es de verdaderamente hacer lo mejor que podamos en las trincheras que vayamos estando para primero dejar testimonio y memoria histórica de qué es lo que debía hacerse, de que dijimos que estaba mal y que eso, si nosotros no logramos revertirlo, haya quien lo pueda analizar, porque si no, la historia, acuérdense, siempre la escriben los que ganan. Entonces, no dejemos que dentro de 50 años digan que los secretarios del Poder Judicial en abril de 2026 no hacían nada. Creo que, por ejemplo, esto que estamos haciendo el día de hoy es un ejercicio que hacen los secretarios del Poder Judicial que queda como memoria histórica para que cuando se revise qué hicieron los secretarios y las secretarias del Poder Judicial, se advierta que hacían algo, ¿no? Y que no se quedaron solamente pues con la corriente, que abrieron micrófonos, que alertaron y que seguían haciendo su trabajo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde se pueda y después buscar también, o sea, que la vida no se acaba pues con ni nuestra responsabilidad social con el cambio de trabajo, y lo digo desde mi perspectiva, sino que hay que buscar otras trincheras, pero, pero que esto es mucho más que cuestiones personales, que son cuestiones de nuestro país, que es lo que vamos a dejarle, lo que vamos a vivir, pero lo que vamos a dejarle a las futuras generaciones y a nosotros no nos entregaron un país destruido. A nosotros nos dejaron un país que iba avanzando. Y yo creo que ustedes, que la mayoría son muy jóvenes, todos son más jóvenes que yo, saben que nos formamos aprendiendo a mejorar estándares de derechos humanos. O sea, todos trabajamos y empezamos a trabajar en el Poder Judicial aprendiendo a ampliar estándares, no a restringirlos. Y eso tenemos que dejarlo para que todas las generaciones sepan que lo hicimos, pero que también se puede hacer. Y que si en algún momento nos frenan desde una forma exterior a nuestra voluntad, pues que tenemos que buscar algún otro camino para retomar este camino que habíamos ya recorrido, ¿no? Que no es algo gracioso, que los derechos humanos son de todas y todos y que finalmente un país no puede estar en paz y no puede aspirar a tener un desarrollo eh, no solo social, también económico, incluso de convivencia social que sea adecuado si no tenemos perfectamente garantizados los derechos humanos y la protección y reparación de cualquier violación. Entonces, creo que el panorama, soy muy catastrofista, lo siento, pero además, pues todas las catástrofes que pronostiqué se cumplieron. Entonces, pero creo que sí, a ver, hay que estar con los pies en la tierra y buscar cómo mejorar esto que ya tenemos, pero que no en un tema de pues ya está aquí y hay que acomodarnos y conformarnos, sino vamos viendo desde aquí cómo mejorarlo. Perdón por Magistrada, extenderme.
Perdón, maestra. Se habló de la estigmatización sistemática que sufren los jueces en las Américas acusándolos de defender o liberar delincuentes. En Chile y Perú, los altos funcionarios usan su investidura para atacar sentencias con nombre y apellido del juez. Ante este linchamiento público, en su opinión, ¿cuál sería la mejor estrategia técnica que tiene un tribunal para desarrollar su labor con honorabilidad y autonomía? Bueno, yo creo que primero la valentía de nuestra propia investidura, pero además creo que debemos comenzar a aprender, digo, yo no estoy ya en la función jurisdiccional, pero sigo entendiendo como pues, no se puede uno quitar la cachucha tan fácilmente, ¿no? Creo que tenemos que aprender, no a cambiar lo técnico de las sentencias, pero sí a dejar de hablarnos a nosotros mismos porque creo que un gran problema, creo que tuvimos dos grandes problemas. Primero, nos tardamos mucho en ciudadanizar lo que judicializábamos. Es decir, explicarle a la ciudadanía, a todas las personas, en lenguaje un poco más sencillo, no que la sentencia diga solo cosas sencillas, porque hay cosas que tienen que ser técnicas, no hay de otra, sino tener versiones donde se pudieran ciudadanizar las decisiones. Y por otro lado, en darnos cuenta que esto ya estaba pasando en otros países y no nos dimos cuenta, porque no quisimos voltear a ver a otros lugares porque creíamos que aquí no iba a pasar, ¿no? Y entonces a lo mejor ahora tendremos que empezar a darnos cuenta de que eso que está pasando en otros lados puede que nos pase a nosotros también, que no tenemos ninguna característica maravillosa que nos haga inmunes a ese tipo de situaciones. Creo que lo que las personas juzgadoras y los órganos jurisdiccionales tienen que ser doblemente valientes ante estas nuevas realidades para defender su independencia, para resolver con total autonomía, pero también probablemente buscar formas de explicarle no solamente a personas abogadas, porque luego intentamos explicar las sentencias, pero en la escuela de derecho, ¿no? Entonces, es como que decimos, ¿y por qué tendría yo que ir a la escuela de química a decirles, no? Pues porque es la sociedad. O sea, la sociedad es la escuela de química y la preparatoria y la secundaria, y es bien complejo, o sea, porque tendríamos que cambiarnos mucho la forma de ver el derecho para poderlo explicar a quienes no son expertos en derecho. Pero es como una campaña de vacunación que no nos la tienen que explicar solamente como si fuéramos todos médicos o epidemiólogos. Nos lo explican como que somos parte de la sociedad y que necesitamos eso. Entonces tendríamos que empezar a explicar por qué necesitamos la independencia judicial y estas resoluciones para todas las personas que realmente lo necesitan. Gracias, magistrada. Ante el actual escenario de reformas regresivas en distintos países de América Latina, reformas que a primera vista parecen técnicas, pero que en la práctica pueden debilitar la independencia judicial, y considerando la alerta que usted expresó durante su participación ante la Comisión Interamericana, ¿cuáles son las herramientas jurídicas y gremiales que nos quedan para defender la independencia judicial más allá de nuestras fronteras? Bueno, por supuesto, las peticiones que se hacen a nivel regional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como les decía, ya hay por lo menos 78 que están en trámite. Esperamos que en los próximos, no sé si el próximo año o dentro de 2 años, tengamos una propuesta de acuerdo de admisibilidad. Pero bueno, más allá de eso, pues que hay que hacerlo, hay que seguir alertando, hay que seguir pidiendo cuando se abren las convocatorias para las sesiones en la Comisión Interamericana, hay que seguir pidiendo la voz. No se la pueden dar a todo el mundo porque como ustedes mismos se dieron cuenta en la audiencia regional, todos los países tienen problemas y no es el único problema, ¿no? Pero hay que seguir pidiendo las audiencias, hay que seguir levantando la voz, hay que seguir alertando, hay que seguir dejando documentado todo lo que podamos dejar documentado, hay que seguir dejando memoria histórica, hay que seguir acudiendo a los órganos del sistema universal con la relatora que es muy, muy enfática en sus posicionamientos. A mí me parece que es alguien que nos ha abierto muchos panoramas de manera muy clara. No solo a México, en la región, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, es decir, con todas aquellas personas que nos quieran y nos puedan escuchar, hay que seguir alertándolo. Y técnicamente lo que podemos hacer es presentar
las peticiones, que es la forma de demanda ante el sistema interamericano o ante el sistema universal. Hay que, por supuesto, asesorarse de personas que sepan litigar, o sea, no todo, no por ser abogados sabemos todo, pero hay que asesorarnos por personas que sepan de los litigios internacionales para verificar nuestras legitimación y nuestros derechos que podemos defender en esas instancias y con cada uno de los actos que veamos que están perjudicándonos, darnos cuenta que no solamente son nuestros derechos personales, sino los derechos de la propia sociedad y finalmente, ante cuestiones extraordinarias, pues tal vez también buscar mecanismos extraordinarios que no habían sido pues solicitados ni explorados, pero que así se construye y que todas las resoluciones en materia de derechos humanos se han construido a partir de defensas valientes y que no tenían precedente, los precedentes en los que nos basamos cuando resolvemos después asuntos son aquellos precedentes que nacieron de la valentía de alguien que se atrevió a proponerlo cuando no había nada que lo respaldara. Entonces, pues tendremos que seguirlo haciendo porque esto pues, son problemas extraordinarios. Gracias, magistrada. Al cierre de la audiencia se hizo un llamado a la sociedad civil para entender que el juez es el último valladar ante el abuso del poder. ¿Cómo puede la sociedad contribuir para evitar que el caso de México no sea el siguiente ejemplo preocupante que se cite en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues yo creo que lo primero es educándonos respecto de qué son todos estos conceptos que parece que ya los teníamos muy entendidos, pero por lo visto no teníamos nada entendido. Em, Desde el concepto de democracia, del concepto de justicia, el concepto de independencia, ¿qué es a lo que realmente nos estamos refiriendo? No solamente quienes somos personas abogadas, yo creo que quienes somos personas abogadas tenemos mayor responsabilidad social porque se supone que lo sabemos y que tendríamos que estar defendiendo lo diferente y también comunicando lo diferente, pero creo que toda la sociedad tendría que empezar a darse cuenta desde la educación, por supuesto, de la educación cívica, de qué es lo que está en juego y qué es lo que está perdiendo. Y una vez que la propia sociedad se dé cuenta de eso, ver los otros ejemplos regionales o mundiales de cuál es el último paso si no frenamos estos regímenes totalitarios y cómo es que la falta de una sociedad que ponga límites en ejercicio de su propia soberanía, porque luego a través de la palabra soberanía nos venden el uso abusivo del poder, ¿no? Pero quien tiene la soberanía finalmente, como se dice en el discurso público, es la propia sociedad. Pero si la sociedad no sabe, no se educa y no exige, difícilmente podemos hablar realmente de una protección soberana. Entonces, la propia sociedad, en ejercicio de su propia soberanía, deberíamos estar revisando qué es de lo que está en juego, cómo podemos aprender realmente de estas nuevas realidades, de estos conceptos que parecían ya muy ya que ya eran nuestros y que ya estaban perfectamente protegidos y que nos dimos cuenta que eran muy frágiles y que pueden desaparecer en cualquier momento, pues ahora darnos cuenta que no era cierto que los teníamos 100% seguros y que ahora hay que buscar formas de protegernos y proteger la soberanía de nuestro país, la democracia y de ver cómo en otros países la propia sociedad ha protegido a su patria, pero también la propia sociedad ha sufrido las consecuencias cuando no lo ha hecho. Creo que a partir de eso podemos empezar a darnos cuenta de qué es lo que debemos hacer y asumir responsabilidades, porque de pronto queremos que alguien sea el superhéroe y nos proteja a todos y salga, o sea, que alguien tenga la solución mágica y todos los demás nos sentamos a ver una película una serie de Netflix en lo que alguien soluciona nuestro problema. Pues no, yo creo que ahora sí tendríamos que darnos cuenta la solución, o sea, el problema lo tenemos todos y todas, pues la solución creo que la tenemos todas y todos, nada más pues empecemos a, a platicar sobre cosas reales y de formas, por supuesto, civilizadas y conscientes de la reconstrucción de lo que estamos perdiendo. Magistrada, respuestas muy directas a preguntas interesantes. Pero antes de despedirnos,
le gustaría platicarnos un poco de cuáles son sus planes a futuro, dónde continuará esta defensa. Bueno, por lo pronto estoy en diferentes foros nacionales e internacionales que me han estado invitando. Digo, sigo con presencia activa en las diferentes asociaciones de personas juzgadoras. Hay muchas asociaciones de personas juzgadoras en retiro forzado por diferentes regímenes a nivel mundial. Hay otras asociaciones que tienen muy claro que la reforma judicial en México es regresiva y que por tanto a quienes estábamos en funciones nos siguen teniendo como parte activa de esas asociaciones. Y desde esas formas, pues tengo mucha actividad en diferentes foros, en diferentes universidades de diferentes partes del mundo también. He estado como ustedes han visto, pues en las audiencias públicas, pero también en muchos lugares que no son públicos, pero de los sistemas interamericano y universal, platicando y haciendo incidencia respecto de lo que está pasando en México y explicando cuál es la verdadera situación del Poder Judicial en México. No solamente lo que se ve en los medios de comunicación, creo que es parte de, de la bondad de ser persona juzgadora cesada, que la historia la cuento desde adentro, ¿no? Y que afortunadamente muchos medios de comunicación desde hace varios años me empezaron a abrir micrófonos para hablar de esto. Yo creo que si no, sin los medios de comunicación que nos abrieron los micrófonos, no hubiera sido posible que este tema hoy por hoy sea conocido por prácticamente toda la población. Probablemente no lo entienda completamente la dimensión, pero todo el mundo sabe que hubo una reforma judicial. Probablemente nadie entienda hasta dónde va. Y entonces, bueno, esta parte desde los medios de comunicación voy a seguir trabajando. Como decía Heriberto, acabo de comenzar a formar parte del Comité Judicial y de Democracia del Comité Editorial del Universal, donde estamos monitoreando pues la forma en que se revisan las noticias de diferentes cuestiones importantes respecto a estos dos temas. Desde la academia, por supuesto, sigo dando clases, estoy dando clases, no es broma, no se vayan a reír, de Poder Judicial en la maestría de Derecho en la UNAM y de Control de Convencionalidad en la licenciatura, pero sigo dando clases en diferentes universidades, ahora que estoy en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, pues creo que hay que hacer trabajo académico para poder hacer publicaciones, para dejar constancia en todo lo que se pueda y interviniendo en diferentes publicaciones. Acabamos de publicar un libro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, una obra colectiva respecto de la reforma, y no solo de la reforma, sino que, a ver, este es un gran tema que por supuesto no dejaré mientras pueda y la vida me dé oportunidad de hablar de él, pero creo que los otros temas que están relacionados o interrelacionados, como son los derechos humanos, el tema de igualdad de género, que son los temas que siempre he tenido en mi agenda, no solo a partir de los últimos 2 años, sino desde muchos años antes, pues lo seguiré trabajando. Sigo trabajando en temas de igualdad de género y de consultorías para precisamente los temas de políticas públicas y no tanto de temas de litigio, porque me parece que eso no es algo que yo quiero explorar en este momento, pero sí de cómo el lenguaje nos tiene que ayudar a mejorar la percepción de muchos temas como la niñez, como la igualdad de género, muchos otros temas que desde la política, desde los medios de comunicación, etcétera, no podemos ignorar que la forma de expresarnos es una de las tantas formas de estigmatizar o de convertir en prejuicios. Eso lo vivimos en carne propia el Poder Judicial, cómo la voz nos empezó a erosionar. Creo que se puede utilizar esa misma experiencia para mejorar y para construir. Y entonces, bueno, pues eso es en lo que estoy en este momento. Todavía no he tenido demasiado tiempo para pensar en próximos pasos, pero siempre estaré a sus órdenes y siempre estaré
foros como este o a nivel particular, siempre pues a un WhatsApp de distancia. Muchas gracias. Sí, lo sabemos, magistrada. Seguiremos de cerca estas actividades académicas y esa lucha por la independencia judicial. Pero finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los que hoy nos escuchan, nos ven por Facebook, principalmente a los asociados al colegio? Pues que estamos viviendo un momento histórico muy complejo, pero que los momentos históricos así de complejos son los que forjan el carácter y que demuestran quiénes somos. Si decidimos en algún momento formar parte del Poder Judicial, lo hicimos por convicción. O sea, nadie eh, pensamos que nuestra mejor opción en la vida sin convicción y sin vocación era estar 14 horas en un juzgado. Eh, Nadie lo hicimos por eso. Lo hicimos porque de verdad teníamos vocación y porque de verdad creemos, esto no lo digo en pasado, lo digo en presente y lo diré siempre, porque creemos que hay formas de mejorar la vida social a través del derecho. Creo que decidimos estudiar derecho por eso, cuando estábamos muy chiquillos y probablemente no entendíamos la trascendencia, pero hemos decidido continuar en el derecho cada día de nuestras vidas, porque cualquier día podríamos haber dicho hasta aquí llegué y me voy y pongo una cafetería o estudio otra carrera o hago cualquier otra cosa, pero cada día decidimos seguir en esto y decidimos por alguna razón, a lo mejor tenemos que voltear hacia nosotros mismos y creo que la reforma sirvió para eso, para que volteáramos hacia nuestra propia vocación, hacia nuestro propio entendimiento del derecho y que quienes están viéndonos, quienes están en las funciones todavía de la judicatura, pero también desde otras trincheras, quienes decidan ya no estar ahí o seguir ahí, que vuelvan a ver cuál era el faro que nos estaba guiando. El faro que nos estaba guiando no era el sueldo, el faro que nos estaba guiando no era un nombramiento, no era un privilegio en el sentido que lo ha dicho el oficialismo, era el privilegio de poder contribuir a la paz de nuestro país. Y entonces ese privilegio que teníamos a lo mejor se nos olvidó y estos tiempos tan complejos, tan convulsos y con tanta información comúnmente no buena, pues nos hace olvidar un poquito ese faro, pero que entre todos nos convirtamos en, en aquellos que le recuerdan al de al lado por qué estamos aquí y por qué decidimos estar aquí y por qué todos los años que llevamos en nuestro trabajo y en nuestra profesión valieron la pena. ¿Por qué esos días que no estuvimos con nuestra familia, que no comimos a tiempo, que no dormimos, etcétera, por qué sí valieron la pena? O sea, no es, esto no valió la pena porque me lo quitaron, no, es porque sí valió la pena, porque cada cosa que hicimos ha valido la pena y por qué podemos seguir contribuyendo, aunque sea muy poquitito, a que el país esté menos mal. Si eso lo volvemos a tener como foco y como faro de guía, probablemente sea menos difícil reconstruir un poder judicial fuerte, más fuerte de lo que existía, porque creo que teníamos problemas, pero que podemos reconstruir algo con mejores herramientas, con la experiencia de todo lo que hemos vivido y sobre todo que podamos reconstruir un país del que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones se sientan orgullosos y sepan que quienes vivimos esta época histórica no nos cruzamos de brazos a ver cómo se destruía todo, sino que pusimos nuestro pequeño o gran granito de arena para, para evitar una demolición total y para que pudieran caminar por la calle con mejores condiciones de las que hoy hay. Muchas gracias. Hoy no escuchamos una opinión, escuchamos una advertencia. Cuando se debilita la independencia judicial, no pierde el juez, pierde la persona que mañana necesitará justicia. La democracia no se rompe de golpe, se erosiona cuando la sociedad guarda silencio. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, es una garantía ciudadana. Si queremos democracias reales, debemos exigir tribunales libres, sin presiones, sin castigos, por decidir conforme a la ley, sin obediencia indebida
La justicia debe ser límite del poder, nunca su instrumento. Soy Manuel Saturnino Ordóñez, director del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y esto fue el Colegio Sin Filtro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias.